Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas, diga conmigo, dos barcas, que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartasen de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Y viendo eso, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan y los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Gracias por colocarse en pie y honrar esa bendita palabra. Quiero usar una versión que habla un tantico más claro que la Reina Valera 60. Y quiero leerles un momento lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Y dice la Escritura: cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Y Jesús notó dos barcas vacías en la orilla. Diga conmigo: dos barcas vacías en la orilla. Porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Y al subir a una de ellas, de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Y luego se sentó en la barca y desde ahí enseñaba a la multitud. Y cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas profundas y echa tus redes para pescar. Diga conmigo: aguas profundas. El verso 5 dice: Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, diga conmigo: si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca, y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Y cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, porque soy hombre tan pecador. Pues estaba muy asombrado por la gran cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Y Jesús respondió a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y el último verso dice: y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Amén y amén. En esta historia hay tanta revelación, la cual podemos aprender para aplicarla a nuestra vida diaria. Y el título de mi mensaje esta noche le llamé: con él en la barca. Diga conmigo: con él en la barca. Vamos, sígalo más fuerte: con él en la barca. Hay tanta revelación que podemos traer a nuestra vida personal. Jesús estaba en una barca
una barca que estaba desocupada y literalmente la pidió prestada, y justo era la barca de Simón. La usa como plataforma para predicar el evangelio del reino. Y te imaginas ese día cuánta gente estaba siendo bendecida con ese mensaje que salía de la boca de Jesús. A lo mejor muchos eran confrontados, a lo mejor otros eran consolados, a lo mejor otros eran exhortados, a lo mejor otros eran animados. La bendición la estaban viendo todos cuantos estaban escuchando a Jesús. Él estaba predicando ese bendito evangelio del reino. Y cuando termina de predicar, le dice a Pedro y sus amigos: boga mar adentro. Y cuando estaban en lo profundo, en aguas profundas, le dice: ¿por qué no tiras la red a la derecha? Ellos responden, y Pedro responde: Señor, toda la noche hemos pescado. Ahora nótese que Pedro había pescado toda la noche, pero se encontraba lavando sus redes. Diga conmigo: estaba lavando las redes. Mis hermanos, y eso llama mucho la atención, porque qué hombre que pesque toda la noche intentando pescar y no atrapó ni un resfriado. ¿Por qué tendría que lavar las redes al finalizar la jornada? No tiene lógica, y voy a poner este como ejemplo, no tiene lógica salir en un taxi a manejar toda la madrugada y que no se suba un solo pasajero a tu taxi, tener a las 6 de la mañana que limpiar el carro. Alguien diría: ¿por qué no limpia si nadie se subió? Alguien diría: ¿por qué lavaba las redes si ni un pescado pescó? Las redes estaban limpias. Y eso no es un acto de rutina de un pescador de lavar sus redes. Habla de la decepción de alguien cuando ya no sabe qué hacer. Seguramente tenía que llevar el sustento a su casa. Y digo tenía que llevar el sustento porque Pedro tenía mujer. Y digo que tenía mujer no porque la Biblia lo dice, sino que dice que Jesús sanó a la suegra. Y nadie se gana suegra a la vuelta de la esquina, a menos que se busque mujer. Así que seguramente tenía que llevar el sustento a la casa. Así que estaba dando vueltas para llegar a casa. ¿Y con qué le pongo a la mesa a mis hijos? ¿Qué le pongo a la mesa a mi mujer? Y estaba a lo mejor ahí decepcionado lavando sus redes. A lo mejor estaba esperando que Jesús terminara de predicar y decir: mañana por la noche vuelvo a pescar, a lo mejor me va a ir bien. Y él no sabía que el haber prestado la barca representa tu vida y la mía. La barca representaba para Pedro el sustento de su casa, el sustento de su familia. Y algo que me llama la atención fue que Pedro no le pidió a Jesús un milagro, ni tampoco le estaba pasando factura por el favor que le había hecho. Él solo estaba esperando que Jesús terminara de predicar para por fin irse a casa y mirar cómo resolvía aquello de la comida, o para terminar de lavar sus redes e irse a casa e intentarlo a la noche siguiente. Sin embargo, él había ofrecido su barca a Jesús, y cuando él le entregó su barca a Jesús, algo se activó en el mundo espiritual. No hay nada que tú le entregues a Dios que no provoque una activación en los cielos. No hay un corazón que se rinda al Padre que no haga que el Padre abra los cielos. No hay un matrimonio que se rinda a la presencia de Dios que no provoque que el cielo bendiga ese matrimonio. No hay una empresa que le diga a Jesús: súbete a mi empresa, que no pueda fructificar. Yo vine a decirle a alguien esta noche: si permite que Jesús se suba en la barca de tu vida, en la barca de tu negocio, en la barca del matrimonio, en la barca de tu empresa, todo va a prosperar en el nombre. Y yo no estoy hablándote del llamado. Tú dices: se activó el llamado. No. El llamado ya estaba. No fue que Jesús se encontró con Pedro de una manera ocasional. Pedro, desde antes de la fundación del mundo, estaba escrito que ese tipo iba a ser el pastor de la iglesia primitiva. Punto. Eso no fue un accidente ocasional. No te hablo del llamado. El llamado nadie se lo podía quitar. Pedro había sido escogido. Estoy hablando de que cuando tú pones a disposición tus recursos, de cuando tú pones a disposición del reino tu tiempo, de cuando tú pones a disposición del reino tu casa. Voy a meterle por ahí.
Cuando tú dices, yo quiero prestar mi casa para que gente venga a escuchar y hagamos una casa de avivamiento. Cuando Jesús se mete en esa casa, cuando Jesús se sube en esa barca, algo va a pasar en esa casa. Y de pronto van a decir, ¿por qué es que empezamos a fructificar? ¿Por qué es que algo empezó a pasar en esta casa? ¿Por qué ya no peleamos como antes? ¿Por qué ya no hay discordia como antes? ¿Por qué como que la bendición se abrió? Porque no hay lugar donde Jesús llegue que las cosas no tengan que cambiar. Van a cambiar. Pedro estaba sorprendido. Diga conmigo, Pedro estaba sorprendido. Porque nota que Jesús no solo estaba supliendo una necesidad espiritual, Él estaba predicando desde la barca. Y Pedro, primero que escuchaba a un tipo predicar, estaba ahí. Él era pescador diciendo, bueno, vamos a esperar que este hombre termine. Y Jesús era pentecostal, así que los pentecostales se demoran predicando. Mentira, nos demoramos predicando. Así que Pedro diciendo, ¿y este cuándo va a terminar? Él estaba supliendo una necesidad. El mensaje de Jesús estaba supliendo una necesidad. Pero Pedro no sabía, diga conmigo, Pedro no sabía que en ese instante Jesús se iba a voltear atrás y le dice, Pedro, no te vayas, que para ti también tengo algo. Deja que termine aquí. Pedro, sorprendido por Dios, de repente escucha que Jesús le da una instrucción y le dice, boga mar adentro, vamos al fondo, que hay una instrucción. Y el hombre que sabía de pesca estaba recibiendo una instrucción de alguien que no sabía de pesca, de alguien que a lo mejor nunca había pescado, pero sabía dónde estaban los peces. Miren la importancia de usted oír consejo. Kathryn Kuhlman decía que ella solo solía ir a los grandes en cada área. El problema es que tú te la pasas escuchando perdedores. ¿Quieres un consejo de matrimonio? Y lo vas a buscar en la que fracasó en el matrimonio. Tú también vas a fracasar. ¿Quieres un consejo empresarial? Y lo vas a buscar donde el que nunca ha hecho nada por una empresa. ¿Quieres un consejo ministerial? Y lo vas a buscar donde el que ni siquiera ha servido de ujier. ¿Me está entendiendo algo? Te le has pasado escuchando perdedores, por eso vas perdiendo. Es tiempo de que empieces a escuchar gigantes. Ahora Jesús que estaba escuchando, ahora Pedro estaba escuchando al gigante de gigantes. Él estaba diciendo, yo sé de pesca, yo sé pescar, pero con todo mi conocimiento no pesqué nada en toda la noche. Pero yo escuché a este hombre predicar. Yo creo que este tiene más que palabras. Y dijo, yo lo hice toda la noche, lo que tú me estás diciendo, a la derecha, a la izquierda, de un lado para el otro, arriba, abajo, en todos lados la tiré y no pesqué nada. Pero en tu palabra voy a tirarla. Y dice la Biblia que encerró tan grande cantidad de peces que la red se rompía y que le hicieron señas a las otras barcas que estaban desocupadas, que estaban en las mismas, para que les ayudara. Ahí estaba la diferencia. La barca donde Jesús se subió fue la del milagro. Pero me gusta saber esto, escuche bien. Pero las otras barcas que estaban ahí vacías también tuvieron que llenarse con el milagro que Jesús hizo para esa barca. ¿Qué quiero decirte con esto? Que cuando Dios lo haga contigo, aún la gente que está a tu lado va a ser bendecido por aquello de lo que Dios hizo contigo. Es que la bendición no es solo para ti, la bendición es para que los otros que vean a quien tú tienes en la barca digan, yo también quiero que Él se suba a mi barca, yo también quiero que Él se suba en la mía. Jesús, eres bienvenido a mi casa. Y ese es el resultado del efecto de su palabra. Diga conmigo, el efecto de su palabra hace que Pedro caiga de rodillas y abra su boca y le diga, Señor, apártate de mí. Oye, Pedro, te decían bulto de sal. Lo mejor que te ha pasado es que te encuentres con Jesús. Y ahora que Jesús que está ahí le dices, apártate, yo le diría, no te suelto. Si es ahora que empieza lo bueno. La razón por la que Pedro dijo, apártate de mí, estaba diciendo, yo te voy a decir algo, Jesús, es mejor que te apartes de mí, porque yo ni creía que esto iba a pasar. Yo te hice caso para salir del paso, no porque tenía la santa necedad de que iba a pasar.
No, porque tiene la fe que iba a pasar. Y Pedro entonces empieza a visualizar el alcance del Dios que tenía frente a sus ojos. A lo mejor había oído que un día nacería el Mesías. A lo mejor lo había leído en Isaías, porque un hijo nos es dado, un hijo nos es nacido. A lo mejor había oído hablar a Juan el Bautista, que profetizaba: hay uno que viene, yo le estoy preparando camino al que viene, el cual no soy digno de desatarle el calzado que lleva puesto. Yo soy sencillamente una voz que clama. Yo le estoy preparando el camino al que viene. A lo mejor el pescador había escuchado ese mensaje. ¿Cuántos han escuchado el mensaje de Jesús? Lo que tú jamás imaginaste es que ese Jesús iba a ser capaz de subirse a esa barca sucia. Espera, que voy. Ahí me gustó. Lo que tú jamás pensaste es que aquel buen Jesús que leíste en los evangelios iba a ser morada contigo. Pedro estaba diciendo: yo lo había escuchado de Juan, yo lo había leído ahí del profeta Isaías, alguien me lo leyó, pero ahora está enfrente. Ahora ese Jesús no solo predicó mi barca, sino que hizo un milagro en mi barca, un milagro en mi familia, un milagro en mi vida. La Biblia dice en el verso 11 que dejándolo todo le siguieron. ¿Sabe qué me dice a mí? Que lo importante para Pedro no fue la gran cantidad de peces. Lo importante para Pedro fue encontrarse con Jesús, porque el milagro más grande no es que Dios responda a lo que está pidiendo. El milagro más grande es que el Padre usa el bendito proceso para que te puedas encontrar con Él. Si todavía los peces no han llegado, pero esos peces te llevaron a caerte de rodillas ante el Padre, valió la pena que no llegaran. Valió la pena. Si la puerta no se abrió todavía y eso te lleva a doblar tus rodillas como Pedro, valió la pena el bendito. Yo no sé a qué vine a hablarle esta noche. Valió la pena el bendito proceso. Alguien diga: valió la pena. Pedro jamás imaginó que en su barca iba a entrar al Dios Todopoderoso. La barca de Pedro era una barca fracasada. ¿Era una barca qué? No había pescado nada en toda la noche. Y las barcas habían sido fabricadas para cargar peces. Pero era una barca fracasada. Las barcas que estaban en el lago de Genesis estaban fracasadas también. Pero cuando Jesús se subió, ahora todas las barcas estaban viendo que la barca de un tipo llamado Simón se estaba hundiendo, porque después de no tener nada, ahora tenía para regalar. Porque el Dios a quien tú sirves es experto en convertir fracasados en campeones. Oye, usted no está listo, me ayuda con la batería. Yo creo que el baterista está listo. El Dios a quien tú sirves, el Dios a quien tú amas, es experto, tiene un doctorado en convertir fracasados en vencedores y gigantes. Si no me crees, pregúntale a un niñito llamado David. Era el último en la mesa, no había sido invitado, pero de repente el profeta se levanta y dice: si yo soy profeta, tú debes tener otro hijo. Isaí dijo: sí, está detrás de las ovejas pastoreando. Llámalo. Y cuando David entró por esa puerta, el profeta dijo: delante de mí está el rey. ¡Ah! Cuando Pedro mira los resultados, se da cuenta que algo cambió en la atmósfera. Cuando Jesús llega a tu vida, la atmósfera cambia. Ya tú no te levantas más depresivo, ya tú no te levantas más fusilánime, ya tú no te levantas como un cobarde. No importa si todavía no ha acontecido lo que quieres. Tú dices: hoy es el día que ha hecho el Señor para mí. Me voy a alegrar, me voy a gozar. Y si no pasa, me levantaré con la fe intacta mañana, sabiendo que puede pasar. Algo cambia. Cuando Jesús llega a la casa, algo cambia. La atmósfera de Pedro cambió. Cambió el tipo que estaba en la orilla lavando las redes. Había pasado una noche sin resultados. Él había trabajado algo para obtener algo. Él se había esforzado. ¿Cuántos se han esforzado? ¿Y cuántos saben la frustración que genera tú esforzarte por algo y no conseguirlo? Ese era Pedro. Él había puesto todos sus conocimientos como pescador. Es que el tipo no era un tipo allí de una pesca deportiva.
como el pastor Marlos, y que ahora pesca. Yo me enteré hace 2 semanas. Yo estoy sorprendido todavía. Hasta que no lo vea sacar un barbudo, no le creo. Que era mi hobby, dijo él. Yo pensé que el hobby era comer pan. Eso me sorprendió la vida. No era que era una pesca deportiva. Era su profesión. Era el sustento de la familia. Si es su hobby, si no lleva pescado a su casa. La pastora me decía que se iba a pescar 10 horas y no traía nada. Pasaba por el basurto y compraba 2 mojarras. Para que crean. Una cosa es esa pesca deportiva. Si no pesca nada, tú te puedes comprar un cuartico de queso en la tienda y te haces unas tajaditas fritas, no te mueres de hambre. Pero si Pedro no llevaba nada a su casa, no había comida, no había venta, no había intercambio. En ese tiempo se cambiaba pescado por arroz, pescado por pan. Y él tenía la cena lista, arreglada. Ojo, y él había puesto todos sus conocimientos como pescador y no le había funcionado. Su barca estaba vacía y sus redes que estaban llenas de todo menos de peces. A lo mejor tenía algas, a lo mejor tenía hojas secas, a lo mejor tenía cosas que traían, que estaban en lo profundo del lago. Pero en un segundo, diga conmigo, en un segundo, todo cambia. Y ahora ve un panorama oscuro. Y después de ver ese panorama oscuro, las redes se le estaban rompiendo. Ni en el mejor sueño de Pedro había soñado algún día como pescador que las redes se iban a romper. Te dije, ni en el mejor sueño mío me hubiese imaginado iba a estar aquí sirviendo a Dios. Y mis mejores sueños, porque lo que Dios tiene para ti es más grande que lo que tú puedes soñar, imaginar y pedir. Y en una noche frustrante es cambiada por un día de milagro. Diga conmigo, es cambiada por un día de milagro. Pero Pedro se da cuenta de algo. Desde que este tipo se subió a la barca, algo cambió para mí. Él se da cuenta que el fracaso quedó atrás. Se da cuenta que el desosiego, la turbación quedó atrás. Se da cuenta que la escasez de no tener quedó atrás. Desde que ese hombre que yo no conocía puso un pie en mi barca, algo cambió. Ya mi barca no se hunde de basura que trae del fondo del lago. Y como pescador seguramente decía, la llevo hasta la orilla para no volver a tirarla al lago. Ya mi barca no se hunde de basura, ahora se hunde de bendición. Ahora se está hundiendo por los peces. Yo vengo a declarar por la fe que te tendrás que preparar los días que vienen. Porque si permites que Jesús entre a tu barca, tu casa, tu matrimonio, tus sueños, tus metas, tus proyectos no se van a hundir con la cantidad de basura, de pensamiento negativo. Se van a empezar a levantar a causa de la presencia de Jesús en la barca. Cuando el Nazareno se mete en la barca, cuando el Nazareno se te mete en la casa, cuando el Nazareno se te mete por la vida, cambia el fracaso en gloria, cambia el luto en alegría. Lo lamentable va a quedar atrás, lo sucio va a quedar atrás, la enfermedad va a quedar atrás. Donde Jesús pone un pie hay victoria y hay bendición, hay milagros, hay cambios, pero también hay transformación. Yo vine a predicarle a alguien en esta noche, viene transformación, la vida te va a cambiar, el Padre va a transformar todo cuanto tiene. Yo no sé a quién viene a predicarle esta noche. A lo mejor alguien que me está viendo en Facebook, a lo mejor alguien que me está viendo en YouTube. Yo vine a predicar esta noche a alguien que cree que algo va a pasar. Que hoy termina tu noche de escasez, que hoy termina tu noche de angustia, que hoy termina tu noche oscura. Pronto va a amanecer y verás tu red romper. Él viene para su barca, Él viene para su barca. Dile al que está a tu lado, Él viene para tu barca, Él viene para tu barca. Es maravilloso leer que una noche entera de frustración, el no tener nada que llevar a su casa, pues lo que llevaba en la red dependía de su familia. Y
llegar en la mañana y no tener nada que llevar a su casa. Te dije que Pedro estaba casado, tenía suegra. Pedro tenía que llevar comida a su casa. Pero terminó una noche, una mañana sin resultado. No había peces. La frustración se había apoderado de su corazón. ¿Te imaginas las noches de esfuerzo, de cansancio? Porque que no hubiesen pescado no quiere decir que Pedro hubiese trabajado. El mismo esfuerzo hizo. Hay momentos donde tú te esfuerzas y no pasa nada. Haces el trabajo como debe hacerse, pero como que no pasa nada. Y tú dijiste, una cosa es que me quede de brazos cruzados, pero yo lo hice y no funcionó. A lo mejor Pedro estaba cansado, a lo mejor tenía sueño, a lo mejor el clima, la tristeza, la frustración. Y pone el pie en la barca Jesús y le dice a Pedro: Pedro, yo no quiero que llegues hoy a tu casa con las manos vacías. Hoy vengo a romper, Pedro, la mala racha que tienes últimamente. Y vamos a traer un cambio a tu vida, a tu familia, a tu negocio. Ese era el negocio de Pedro. El Dios a quien yo le sirvo es experto en cambiar todo un año de frustración por un año de bendición. Noches de frustración y de momentos difíciles donde nuestros esfuerzos, por más que te esfuerces, no generan ningún resultado. Por más que luchas, estás estancado en el mismo lugar. Pareciera que nada va a suceder y realmente nada va a suceder si Jesús no entra en la barca. Porque solo cuando Él llega las cosas cambian. Hay matrimonios que necesitan ese toque. Que Jesús ponga un pie en esa barca. Que Jesús ponga un pie en el ministerio. Que Jesús ponga un pie en la familia. Y lo frustrante va a terminar en esta noche. Cuando Él pone el pie en tu vida, desaparece la frustración, el dolor, y los cambios vienen. Diga conmigo: de repente. Si hay algo en lo que usted debe creer, es en la obra de Dios. Usted debe creer en esa obra. Me impactó esto. Cuando Pedro le prestó la barca, sus noches de tristeza estaban a punto de terminar. Iban a empezar los días de victoria más grandes en la vida de Pedro. Cuando Jesús subió a la barca, la escasez fue cambiada por abundancia. La enfermedad fue cambiada por sanidad. Yo no sé si hay alguien que necesita que Jesús se suba a la barca. Cuando Jesús se sube a la barca, lo atrasado se acelera. Lo que no te había alcanzado te va a alcanzar. Cuando Jesús se sube a la barca, lo que no veías se ve. Cuando Jesús se sube a la barca, el bebé que esperas llega. Cuando Jesús se sube a la barca, la restauración que esperas te pasa. Cuando Jesús se sube a la barca, ahora mi pregunta para ti es: ¿estás listo para dejarlo entrar? Porque te tengo una mala noticia para ti. Cuando Él se sube, Él tira la basura y la llena de peces. Cuando Él se sube, Él tira la basura y la llena de peces. ¿Estás listo para que Dios tire toda la basura que tienes dentro? ¿Estás listo? Porque la basura no cabe donde está la bendición. La basura tiene una bolsa. Usted no mete la basura en la nevera, en el refri. No. Usted la basura la lleva a un lugar y los alimentos los lleva a otro lugar. Porque la basura no cabe donde está la bendición. Así que si usted quiere que Jesús suba a la barca, tiene que estar listo para que Jesús tire toda la basura en el lugar donde va la basura. Lo atrasado se acelera. Cuando Jesús se sube a la barca, te hace consciente que sin Él no puedes, pero con Él todo lo puedes. Bíblicamente, en 2 ocasiones, de cómo el panorama cambia cuando Jesús sube a la barca. Recuerda que cuando Jesús le dice a los discípulos: pasemos al otro lado, se levanta una tormenta. Y Jesús, que estaba durmiendo, ¿dónde? Y cuando se levanta y le da una orden al viento y el mar, y entra un shalom, una paz y una quietud, los discípulos quedaron maravillados diciendo: ¿y quién es este? Aún el viento y el mar le obedecen. Cada vez que Jesús llega en el panorama, algo tiene que cambiar. Tu tormenta, Él le pone fin. La solución a tu tormenta, Jesús en la barca. No es la pastilla para que duermas. No es el remedio, no es la valeriana. Los viejos, díganme amén aquí. No es la valeriana. Es descansar en Él.
Es pedirle que entre a la barca. La depresión se va si Jesús llega. Los días grises se terminan si Jesús entra a la barca. Los problemas matrimoniales se acaban si Él es el centro del matrimonio. Pero familia, no es que lo subas un día y al día siguiente lo eches. Es que lo subas para que se quede. Te hago una pregunta, no me la respondas. Por allá hay algo el año pasado que te enseñé que se llama altar en la familia. Me duré un mes enseñándotelo. ¿Qué pasó con eso? ¿Fue una fiebre de momento? ¿O todavía estás levantando un altar? Es que eso no puede ser de momento. Eso es de todo el tiempo. Eso es de ser conscientes de lo que está pasando. Dice la Biblia que los discípulos estaban temblando por la tormenta. ¿Se recuerda aquel momento cuando Jesús despide a la multitud, despide a los discípulos? Y cuando terminó de despedir a toda la gente, se dio cuenta que la barca ya se distaba de tierra. ¿Se recuerda la historia? ¿Ha leído el Evangelio o no? Y no había ninguna chalupa, ninguna barca. Y dijo, me toca a pie. ¿Cómo que a pie, Señor? Sí, tranquilo, yo puedo caminar sobre el agua. Y empieza a caminar sobre las aguas. ¿Se recuerda la historia? Y los discípulos estaban ahí, puro viejo, miedoso, puros pescadores diciendo, es la mojana, es un fantasma. Por allá uno oró, pero parece Jesús. ¿Y en qué viene? No, y dice Jacobo, es Jesús. Y Juan, no es Jesús. Dice Pedro, es Jesús. Pero yo no estoy seguro, parece, no parece. Si eres tú, dime que yo vaya. Pero en ese momento se desató una ¿qué? Una tormenta. Y Pedro empezó a temblar, a tambalear y se estaba hundiendo. Jesús lo levanta. Y cuando Jesús se sube a la barca con los discípulos, la tormenta se calma. Es que cada vez que permites que Jesús se suba a tu barca, la tormenta de tu vida se va a calmar. La tormenta de tu matrimonio se va a calmar. Permite que Jesús se suba. La razón por la que no ves es porque todavía Jesús no se ha subido en tu barca. Cuando Él entra en la barca, cambia el panorama. El panorama de tu vida, de tu casa, está a punto de cambiar. Si permites que Jesús se suba en la barca, cuidemos esa presencia y no dejemos que nunca se apague. Con Él en la casa hay paz. Con Él en la casa hay pan. Con Él en la casa hay bendición. Yo no te estoy diciendo, yo no te estoy viendo un evangelio rosado, Hello Kitty, de Disney, ni de Mickey Mouse. No. En el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Yo te estoy diciendo que una cosa es vivir una tormenta sin Jesús y otra cosa es saber que Él está al control. Una cosa es pasar un proceso con Jesús y otra cosa es pasarlo sin Jesús. Alguien me dice, pastor, es que el matrimonio es difícil. Es difícil. El matrimonio con Jesús es difícil, pero sin Jesús que es imposible. Es imposible. La tormenta va a ser cambiada por bonanza si Jesús se sube a la barca. Con Cristo las tormentas se convierten en procesos. Escúcheme bien. Y los procesos te dimensionan. Si alguien le dice a Pedro que el proceso de no pescar toda la noche va a terminar en un encuentro divino que va a traer el norte, esa fue la razón por la que el diablo tomó el corazón de Pedro. 3 años más tarde, Jesús tuvo una conversación como la que tuvo en el lago de Genesaret. Peter, me voy. Oh, Señor. Y Pedro sale diciéndole, yo te voy a defender hasta la muerte. Voy a estar contigo hasta la muerte, iré por ti, dijo Pedro. Antes de que el gallo cante, 3 veces me habrás negado que me conoces. No, Señor, te equivocas. Yo soy fiel. Yo voy a estar contigo. A la postre Pedro murió por Jesús, eso fue verdad. Ni siquiera hijo lo aceptó su crucifixión. Él dijo, yo no soy digno de morir como murió Jesús. Y murió crucificado con la cabeza hacia abajo. A la postre murió por él. Pero en esa conversación Jesús le estaba diciendo a Pedro, hay asuntos que tenemos que arreglar, Pedro.
pero todavía no lo vamos a hacer. Más adelante lo hablamos. Señor, te dejo ahí para que lo piense. Yo voy para las que sea. Por eso cuando los soldados llegaron a apresarlo, Pedro saca su espada y va directo a la oreja. No, a la oreja no, va directo a la cabeza. Solo que Malco tuvo agilidad y la pasó. Se había entrenado allá en el Pozón. Malco sabía pasar y la pasó. Pero si Malco no le esquiva, le mocha la cabeza. ¿Quién dijo que Pedro iba a mochar oreja? Ni que fuera torero. Pedro era pescador. Iba a mocharle la cabeza, porque estaba diciendo: yo estoy dispuesto a defenderte hasta la muerte. Pero Pedro no sabía que venía otro proceso. El primer proceso fue de quedarse sin nada. El Padre se le aparece, Jesús se le aparece, y de la nada viene una cantidad de peces indescriptible. Ahora se hace discípulo, el Señor lo hace un pescador y empieza Pedro a ser el apóstol. Pedro es cambiado, es transformado, es avivado. Y ahora Jesús se va y le estaba diciendo: Peter, me voy. No te vayas, Señor, no mueras mejor. Lo que Pedro estaba diciendo es que yo no quiero que lo más lindo que encontré estos últimos años ahora me dé. Y Jesús le estaba diciendo: tranquilo, yo te voy a enviar al otro como yo. Me vas a perder, pero viene alguien mejor. El Espíritu Santo viene. Solo espérate tantito que Él viene. No, Señor, no te vayas. El Señor lo reprende. Ahora Jesús muere, es crucificado, y llega el día de la resurrección. Pedro no se aparece por el sepulcro. Viendo 3 días de no haber tenido nada en su barriga, dice: muchacho, yo me voy a pescar. ¿Te vas a qué? A pescar, dijo Pedro. Pero Pedro, tienes a rato que no pesca. Esa barca tiene que estar más sucia que otra cosa, pero me voy a pescar. Y otra vez el mismo panorama. Pedro se va al mismo lago y empieza a pescar. Y toda la noche pescó. ¿Y sabe qué pasó? Otra vez, llega conmigo, otra vez. Nada pescó Pedro. Y de repente, cuando va amaneciendo, Pedro aburrido. Más aburrido que hace 3 años. Porque antes, ojo bien, hace 3 años atrás no había pescado, pero había opción de venir a pescar al día siguiente. Ahora no había pescado y estaba diciendo: ya yo no sé ni si sirvo para esto. Porque cuando te caes por roca, tú empiezas a dudar hasta si de verdad tú sirves para eso, aunque lo hagas bien. Ya yo perdí mi agilidad, mis mejores días ya se me fueron. Ahora estaba aburrido Pedro, y de la orilla una voz: ¡hijitos! ¿Tienen algo de comer? Esto no lo dice la Biblia, pero yo me imagino a Pedro: no hay ni para mí, va a haber para otro. Ahora viene este viejo a pedirme comida. Y otra vez gritó: ¡hijitos! Alguien dijo: ¿por qué no mandan a callar a ese hombre? Pero Pedro dijo: espera. Esa voz me parece familiar. Esa voz me parece conocida. Y desde la orilla gritó: ¡tiren la red a la derecha! ¿Qué fue lo que dijo? ¿Ustedes escucharon? Yo acabo de escuchar Pedro que dice que tire la red a la derecha, y esa palabra lo conectó con un episodio hace 3 años. No puede ser que me esté pasando lo mismo, la misma hora, el mismo lago, la misma barca, la misma situación. Pero yo no creo que sea Jesús. Diga conmigo: yo no creo que sea Jesús. Porque hace unos días atrás yo le negué. Debe ser idea mía. Porque llegas a pensar que tus faltas alejan a Jesús para que no haga lo que Él prometió hacer. Pero déjame decirte que si tu pecado viene a ser rojo como carmesí, si Él se sube a la barca, van a ser como blanca lana, como nieve. Y ahora esa voz de Jesús lo conecta con Pedro y dice los discípulos: sí, es Él.
Y el Pedro se pone la ropa y se tira al agua. Escucha, estaba sin ropa. Dice la Biblia que se puso la ropa y se tira al agua. El tipo se aturdió. No sabía qué hacer. Tú sabes, en ese momento ¿qué hago? Y llega de últimas. Y cuando llega, encuentra a Jesús asando un pescado en la brasa. Y Pedro, tú sabes, ¿no? No quería mirarlo a lo mejor. Y se sienta. Seguramente me va a decir: te lo dije. ¿Te acuerdas de la última conversación? Te la estabas tirando de muy santurrón, pero yo sabía que me ibas a negar, pedazo de desgraciado. Pedro avergonzado, tú te imaginas. Ahora, escuche esto. Pero que más adelante, Pedro tiró la red a la derecha. ¿Y sabe qué pescó? Esta vez las redes no se rompieron. Dice la Biblia que esta vez pescó 153 peces. Y aún siendo tantos, la red no se rompía. La primera vez no aparece cuántos fueron. La segunda vez sí aparece cuántos fueron. ¿Qué le estaba diciendo Jesús con esto? Pedro, tú cambiaste, yo sigo siendo el mismo. No importa cuánto tú hayas cambiado o tu relación con él haya cambiado, Jesús sigue siendo el mismo. Esta gente estaba contando los peces. Jesús se sienta en la orilla con Pedro. Pedro, tú sabes, tratando de evadir aquella conversación que él no quería que llegara. Hay conversaciones que tú no quieres que nunca lleguen, pero tienen que llegar. Porque no puedes que empezar algo nuevo con cosas viejas del pasado. Tienes que hablarla. Aquí está. ¿Para qué me va a preguntar Jesús? Y Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Bueno, Señor, tú sabes. No, que sí me ama. Sí, te amo. Esa es la segunda pregunta. ¿Tú me amas más que a estos? Alguien diría: ¿de qué esto estaba hablando? ¿De los discípulos? ¿De Juan, que se decía el amado? Le estaba diciendo: si tú me amas más que a estos pescados, ¿por qué es que volviste a hacer aquello que yo te dije que no volvieras a hacer? Y por tercera vez le digo: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Y aquí entonces está la redefinición de amor de Jesús a Pedro. Jesús no le dijo: Pedro, yo te amo. Solo se lo preguntó. Y cuando Pedro dijo: sí te amo, Jesús le dice: demuéstramelo. Dame la prueba de amor. ¿Dame qué? Aquí está la prueba de amor. Sírveme. Apacienta mis corderos. Cumple con tu llamado. Cumple con tu asignación. Le estaba diciendo Jesús a Pedro: Pedro, tú no me demuestras que me amas con canciones. Tú me demuestras que me amas con servicio. Y hoy el Señor te pregunta: ¿me amas? Y te lo voy a poner fácil. ¿Me amas más que aquello que yo tengo el poder de multiplicar? ¿Me amas más que la empresa? ¿Me amas más que el dinero? ¿Me amas más que el glamour del ministerio? ¿Me amas más que el nombre ministerial? ¿Me amas, Pedro, más que la bendición? Y Pedro responde: sí. Tú conoces todo de mí y sabes que yo te amo. Y aquí va la instrucción: apacienta mis corderos. Tres cosas pasaron en la vida de Pedro. Jesús subió a la barca. La atmósfera de Pedro cambió y Pedro le sirvió. Una cosa te lleva a la otra. No tienes que forzarlo. ¿Sabes por qué estoy aquí yo? Porque él un día llegó a mi barca y mi atmósfera cambió.
Y al cambiar mi atmósfera, yo quería servirle. Ahora yo no quería ser pastor, tampoco pedí serlo. Todo lo que quería hacer era doctor, pero el Señor se metió en la vida, me cambió los planes y aquí estoy. Y un día me dijo: ¿me amas más que a esto? Le dije: sí, Señor, te amo. Me dijo: entrégamela. ¿Me amas más que la especialización? Te amo más que la especialización, entrégamela. Ahora, no quiere decir que ese sea el actuar de Dios con todos. Lo que me pasó a mí no es una doctrina, es mi experiencia y punto. No es que tú digas: yo también quiero, entonces yo voy a dejar la universidad. No funciona así. Porque si lo haces por tu intuición, te vas a morir de hambre. Te vas a morir de hambre, mi hijo. Porque Dios no está obligado a reparar algo que Él no te llamó a hacer. Diga conmigo: con Él en la barca. Póngase sus pies por un momento. Levante sus manitos al cielo. Y donde quiera que esté, en cualquier lugar de este auditorio, los que me están viendo en la internet, díganle: Señor, yo necesito que tú subas a mi barca. Si yo no quiero caminar más, estoy cansado. Me siento frustrado, sin ganas, sin sueños. ¿Por qué no entras a mi barca? Pídeselo. Entra a mi casa, entra a mi familia, entra al matrimonio, entra.